Bendiciones mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes ya en un inicio de semana más, ya a mediados de abril. Le damos gracias a Dios por todo el tiempo que nos ha permitido estar estudiando las epístolas y por todo el tiempo que nos seguirá permitiendo estudiarlas. Pero también le damos gracias a Dios por su vida, hermano, todos los que se van conectando. Sean bienvenidos. Gracias por estar aquí. Usted sabe su nombre, no voy a mencionar para que no se vaya a pasar a ninguno, así que usted sabe que esto es una grabación, entonces no puedo ver los que están conectados, pero sepa usted, mi hermano, que está conectado, que lo estimamos mucho y agradecemos mucho a Dios por su vida. Sea usted muy bienvenido. Y si usted, hermano, es de los que apenas se va conectando, apenas se topó con este video, pues lo invito. No es nada casualidad, hermano. El Señor tiene un propósito para su vida. Así que suscríbase. Es completamente gratis. Deje su like. Ayúdenos compartiendo. Y es importante que active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando estamos subiendo un video nuevo. Así que si usted nos está viendo por primera vez, no lo dude y no duden en hacerlo. Es completamente gratis. Así que lo invito, hermano. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros, nos puede escribir a este correo electrónico sablevisión.yete@gmail.com. Y si usted se quiere poner en contacto con nosotros por medio de Facebook, nos puede buscar como sablevisión.yete. Ahí también con mucho gusto los vamos a atender, mi hermano. Pues bienvenidos nuevamente todos los que se van conectando. Ya sabe que esto es una grabación, pero en el área del chat estamos completamente en vivo, así que escríbanos. Ya sabe usted, después del like y el dislike hay unas carpetitas, unos pergaminitos que están uno sobre el otro ahí de clic y usted puede entrar al chat en vivo. Si usted nos está viendo un día que es diferente al lunes 18 de abril, pues usted nos puede escribir por los comentarios. También ahí con mucho gusto los estamos contestando todos a la brevedad, a lo más pronto posible que lo podemos contestar. Sepa que vamos a estar leyendo su comentario. Los leemos completamente todos y los contestamos también. Pues mis hermanos, vamos a seguir estudiando Efesios. No hemos podido salir del capítulo 1, pero qué bendición, ¿verdad? Vamos hoy a continuar donde nos quedamos. Nos quedamos creo que en el versículo 15 o 20 por ahí. Creo que en el 20. Pero vamos a tocar el tema de hoy. Estamos en Efesios parte 8. Seguimos en el capítulo 1. Y el título es Sentado en los lugares celestiales. No se vaya, quédese hasta el final. Verá a qué es lo que nos referimos. ¿Por qué dice aquí sentado en los lugares celestiales? ¿Y sobre quiénes? Eso es importante. Así que no se vaya, hermano. Pues vamos a iniciar. Acompáñeme a Efesios 1:15. Vamos a leer desde el 15 hasta el 23. ¿De acuerdo? Acompáñenme. Prepare su corazón, su Biblia, su cuaderno. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Con eso termina el capítulo 1. Vamos a ver hasta dónde podemos eh, llegar, mi hermano. El estudio pasado vimos cuál era la esperanza a la que Cristo nos llamó, ¿verdad? Cuáles eran las riquezas de la gloria de su herencia en los lugares celestiales, ¿verdad? O la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál también estudiamos cuál era la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su fuerza? Y aprendimos también que si creemos es porque Él está operando en nosotros.
Hay una operación, hermano, de parte de Dios que nos lleva a creer. Pero dice que esa supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros, los que creemos, fue la misma que operó en Cristo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, si el Señor nos lo permite, con su favor, en Efesios 1, del 20 al 23. Recordemos, hermano, que Pablo está orando por la iglesia de Efesios, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Porque la palabra no se puede entender, hermano, con ninguna técnica humana, sino que tiene que ser revelada directamente de espíritu a espíritu. Por eso dice que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas en gloria y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Decíamos el viernes que supereminente quiere decir más grande que todo lo grande. Así que todo aquello, hermano, que usted pueda concebir como grande, el poder de Dios es más grande aún de eso que usted pueda considerar más grande. El poder, esa es la supereminente grandeza de su poder. Pero ese gran poder, hermano, dice la palabra que está actuando en nosotros, que creemos según la operación del poder de su fuerza. Porque creemos. Pero hay una operación divina que se está manifestando sobre nosotros. Pero no solo sobre nosotros. Mire, leamos Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, se fija, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiere decir que el que levantó a Cristo es el mismo que también a nosotros nos va a levantar. Amén. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que el que operó en Cristo es el que está operando en nosotros. Y eso es lo que Pablo dice en Efesios 1, del 19 al 20. Ahora leamos qué dice Romanos 8:11. Acompáñenme ahí. Y si el Espíritu, pone mayúscula, Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se fija, hermano? Entonces, si el Espíritu de Cristo está morando en nosotros, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros. Lo que Pablo nos está enseñando en Efesios 1, del 19 al 20, es que la misma operación que se dio en Cristo es la misma operación que se está dando en nosotros. Y todo eso, hermano, para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme ahí en los comentarios un amén, por favor. Acompáñenme a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El nombre Espíritu Eterno, hermano, es un nombre más que la Biblia le da al Espíritu Santo. Y llama Espíritu Eterno, le llama Espíritu Eterno porque el Espíritu Santo es Dios. Pero dice que el Señor Jesucristo se tomó del Espíritu Santo y por eso logró ofrecerse a Dios sin mancha. Entonces la clave de la consagración, hermano, de Cristo fue que Él dependió del Espíritu Santo. Y así nosotros también tendríamos que hacerlo, hermano. Entonces, no hay diferencia entre el Espíritu que nosotros tenemos y el Espíritu que tuvo Cristo. Él nos ha dado su Espíritu, hermano, nos ha dado de su soplo. Leamos Juan 20:22. Fíjese qué hermoso, hermano, y qué grandes detalles están aquí en esta epístola. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fíjese, hermano, el detalle. Sopló y recibieron el Espíritu Santo. Pero ese no era el Espíritu Santo como persona, hermano.
porque el Espíritu Santo vino hasta Hechos 2. Lo que él les estaba dando, hermano, era su espíritu. Así como el Padre sopló sobre Adán, el Padre sopló sobre Adán, igual al soplarle le fue hecho un ser viviente. Así Cristo, cuando resucita, sopla sobre sus discípulos. Y luego en Hechos 2, 1 al 4 encontramos que el Espíritu Santo también sopla, hermano. Y vamos a estudiar un poco, vamos a detenernos un poco en esos tres soplos. El soplo del Padre, el soplo del Hijo y el soplo del Espíritu Santo. Primero estudiemos el soplo del Padre. Acompáñenme a Génesis 2.7. Génesis 2.7. Aquí es donde menciona que el Padre sopló. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El Padre sopla, hermano, para crear al hombre y le da aliento, ¿verdad? Vamos a ver el soplo del Hijo. Este está en Juan 20:22. Juan 20:22. Mas reanimándose, perdón, puse jueces. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A la manera del Padre, ahora Jesús, hermano, sopla sobre sus discípulos para darles de su Espíritu. Y es que debemos gozarnos, hermano, de que en nosotros no solo tenemos al Espíritu Santo dentro, también tenemos el Espíritu de Cristo. Ese es el pacto gemelar que hemos estudiado. Acompáñenme a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se fija, hermano, todos son E mayúscula, todos son Espíritu Santo. Pero si se fija, allí está mencionando Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. ¿Se fija? Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo y al Espíritu de Cristo. Como les decía, es lo que ya estudiamos como el pacto gemelar en Efesios 1:13. Si usted se lo perdió, vaya a ver ahí. Efesios 1:13. Cuando aceptamos a Cristo, vino el Espíritu Santo y vino el Espíritu de Cristo también. A eso se le conoce como pacto gemelar. Y por último, el tercero, hermano, es el soplo del Espíritu Santo. Este lo encontramos en Hechos 2:1. Hechos 2:1. Demos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Un viento recio que soplaba, ¿se fija? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Note que el versículo 2, hermano, dice que vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento, el cual sopló sobre todos los que estaban ahí reunidos, ¿verdad? Entonces tenemos el soplo del Padre, el soplo del Hijo y el soplo del Espíritu Santo. Adentro, hermano, lo tenemos nosotros. Entonces tenemos la operación de la divinidad. Y lo que Pablo quiere llevarnos a pensar en Efesios 1:20 es que el mismo que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, es el mismo, hermano, que está operando en nosotros. Y vea, fíjese, hermano, qué hermoso lo que nos enseña el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que el apóstol Pedro nos está haciendo ver que la fe que nosotros hemos recibido, hermano, es una fe igualmente gloriosa que la que recibieron los apóstoles. ¿No se goza, hermano? La misma fe que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo es la misma fe que estuvo en Él, hermano. La misma fe que estuvo en Él es la misma fe que está ahora en nosotros. Y justo eso nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 1:20, hermano. La iglesia
debe creer que nosotros tenemos la misma fe que tuvo el Hijo de Dios. Pero dice que cuando resucitaron al Señor, lo resucitaron sobre 4 diferentes poderes y 2 tiempos. Es aquí donde yo me voy a basar para este estudio y por cuál fue que puse el título. Sentado en los lugares celestiales, pero está sentado, hermano, sobre 4 diferentes poderes o potestades y 2 tiempos. Vamos a leer Efesios 1:21, que es nuestro texto base. Efesios 1:21. Estos son, hermano, los cuales, los poderes donde está sentado nuestro Señor Jesucristo a la hora de ser resucitado, y los 2 tiempos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Son más de 4, hermano. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, tiempo, sino también en el venidero. Entonces son 5 diferentes poderes y 2 tiempos. Amén. Vamos a seguir estudiándolo poco a poco. Primero dice, sobre todo, principado. ¿Se fijan? Aquí al principio. Y la palabra que se utiliza aquí en el original es la palabra griega arche, que viene en el número Strong G746. Es una palabra griega que se pronuncia arche, que quiere decir cabeza, gobernante, jefe, gobernador. Entonces, hermano, la primer potestad que hay en los lugares celestiales que se oponen, son los arché, que la Reina Valera 60 tradujo como principados. Pero en realidad, según el griego, debería de ser cabezas. Aquí, a la hora de traducirlo en la Reina Valera, lo tradujeron como principados. Pero el original es cabezas. Ya lo vimos, arché. Nuestro Señor Jesucristo está, hermano, sobre toda cabeza de tinieblas. Y este arché, hermano, también lo menciona el apóstol en Efesios 6:12. Vamos a adelantarnos un poquito a Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra arché, cabezas, hermano, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuevamente dice Pablo, primero contra quiénes, contra principados, contra los arché, contra las cabezas. Y fíjese, hermano, que Pablo habla 3 veces de la guerra espiritual en Efesios, pero después de haber entendido que el mismo poder que operó en Cristo está operando en nosotros. Y ese mismo fue que comenzó a explicar, o el apóstol Pablo empieza a explicar la guerra espiritual, pero primero nos empieza a enseñar acerca de que ese poder que se manifestó en Cristo es el mismo que está sobre nosotros, y es el Espíritu Santo. Acompáñenme a Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los arché, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los arché, hermanos, son cabezas que manejan el mundo de las tinieblas. Pero Pablo dice 3 cosas de los arché. Lo primero lo vimos en Efesios 1:20. Jesús está sentado a la diestra de Dios sobre las cabezas de maldad. Ya traduciéndolo del griego original, ¿no? De los arché. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en la guerra espiritual es que Jesús está sentado en su trono sobre esas cabezas, y sobre esas cabezas Cristo gobierna. Amén. Así que no importa lo que se levante contra nosotros, Cristo resucitó y está sobre los arché, sobre todas cabeza de tinieblas. Lo segundo está en Efesios 6:12. Vamos a leerlo nuevamente, donde se menciona la segunda vez a los arché. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra arché. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano, sino contra los espíritus que manejan a esos hombres. Y eso nos debería poner las cosas más fáciles, ¿verdad? Porque nosotros normalmente vemos a la persona y nos enojamos contra la persona que vemos. Pero nuestra lucha no es contra esa persona, sino contra los arché, contra las cabezas de esas potestades, hermano.
arché que están debajo de la autoridad de Cristo. Amén. La tercera vez que nos menciona está en Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los arché y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, hermano, fue llamada a declarar las palabras sobre esas cabezas, sobre esos arché, sobre esos principados, como lo traduce la 60. Quiere decir que nosotros podemos entrar al mundo espiritual y decirle a esas cabezas que se sujeten a la voluntad de Cristo. Amén. Más no que se sujeten a nosotros. Ahí estaríamos en un error. Y luego nosotros ya andamos reprendiendo a esos espíritus a título personal, ¿verdad? Te reprendo y te ato y te juzgo y te echo al infierno. Y no es así, hermano. Cuando estamos leyendo en Efesios 3:10, que es para declarar a las potestades que se sujeten a Cristo. Es como recordarles, hermano, a dónde el Señor los puso. Pero veamos sobre qué más está sentado Cristo. Regresemos a Efesios 1:21. Ya estudiamos sobre todo principado, sobre todo arché. Lo segundo sería autoridad. Se fija, sobre todo principado, número 1, y sobre toda autoridad, número 2. Vamos a irlo poco a poco. Dice sobre toda autoridad. Autoridad, hermano, viene de una palabra griega del Strong G1849 que se pronuncia euxousia. Perdón, hermano, mi griego no es muy bueno. Euxousia, que quiere decir autoridad delegada. Entonces, hermano, hay euxousias, autoridades, tanto en el mundo espiritual negativo como en el mundo espiritual positivo, llamándolo así, ¿verdad? Pablo nos está diciendo que Cristo está sentado sobre euxousias, sobre autoridades. Y eso lo sabía nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón, hermano, por la cual cuando estaba sentado lo estaban juzgando por Pilato, le dice, no tendrías ninguna autoridad, le dice a Pilato, si no te hubiera dado esta autoridad mi Padre. Y hoy Cristo está sentado sobre toda autoridad. Tenemos una palabra de esperanza, hermano, una palabra que nos llena el corazón, que nos da fuerza. Porque en este tiempo final, en medio de las circunstancias tan difíciles que podríamos vivir, donde pareciera que el Señor no tiene el control. De hecho, eso se vio mucho ahora en la epidemia, a mitad de la epidemia, cuando todo estaba como color de hormiga, que muchos decían que el Señor había perdido el control. No, hermano, déjeme decirle que Cristo sigue sentado sobre toda cabeza y sobre toda autoridad. Y esa es la palabra que nosotros creemos, hermano. El Señor nunca perdió el control durante todo este tiempo de pandemia. Él siempre estuvo al control. Acompáñenme a Juan 18:28. Hablando acerca de lo de Jesús y Pilatos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás, el pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fíjense, los judíos lo querían matar, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Vamos a adelantar hasta el versículo 38. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? El Señor... el versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. El Señor le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Lo leemos versículos anteriores.
en el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pero ese no es más atrás. 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Se fijan? Entonces, el Señor dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y si tú tienes una autoridad sobre mí es porque mi Padre te la dio. Y no tendrías ninguna autoridad si mi Padre no te la hubiera dado. Así que debemos creer que Cristo está sobre toda autoridad, hermano. Y esas autoridades también las menciona en Efesios 6:12. Acompáñenme a Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese bien cómo dice sobre principados y potestades. Y esa palabra potestades, en la original se usa la misma palabra euxousia. Note cómo Pablo nos está llevando en una palabra secuencial, ¿verdad? Una palabra en secuencia. En Efesios 6:12, Pablo está diciendo que muchas veces vamos a pelear contra principados y autoridades, pero no contra el hombre, hermano, sino contra el espíritu que está moviendo a esa autoridad. Y debemos estar seguros de que esas autoridades están bajo nuestro Señor, debajo de su trono. Y Pablo explica cómo esos poderes actuaron en nosotros, hermano, antes de aceptar a Cristo. Acompáñeme a Efesios 2:1. Efesios 2:1. Entonces los filisteos, llamando a los... Se puso primera de Samuel. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se fija, entonces estábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, de la euxousia del aire. Es la misma palabra la que se usa aquí, hermano. Entonces, vemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Ya él le fue dada una autoridad, pero esa autoridad se la entregó a Adán. Acompáñeme a Lucas 4:5 para ir entendiendo todo esto. Lucas 4:5. Y le llevó el diablo en un alto monte y le mostró en unos momentos todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Se fija, a mí me ha sido entregada. Al diablo le entregaron el mundo, hermano, y lamentablemente se lo entregó a Adán. Por eso dice que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Acompáñeme a Romanos 5:19. Romanos 5:19. Aquí está el pie de imprenta. Porque así como la desobediencia de un hombre así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vea cómo en Efesios Pablo, hermano, nos está llamando a la batalla espiritual, pero antes de hablarnos de ella, nos deja claro cómo todos los poderes fueron sujetos a Cristo. Cristo, hermano, vino a recuperar lo que perdió Adán. Por eso Cristo es el postrer Adán. Pero ahora veamos la tercera cosa que fue puesta bajo los pies de Cristo. Leamos nuevamente Efesios 1:21. Efesios 1:21. Ya estuvimos estudiando sobre todo principado y potestad. Vamos a ver cuál es el 3. Sobre todo principado y autoridad y poder. Número 3, sobre todo poder. Poder, hermano, viene de la palabra del número Strong G1411, que es una palabra griega que se pronuncia dunamis, que quiere decir potencia, poder, fuerza y capacidad.
Entonces, hermano, hay poderes de tinieblas. Y esos poderes de tinieblas son espíritus, pero espíritus que están debajo de los pies de Cristo. Ahora veamos cómo operan esos dunamis, esos poderes de tinieblas. Y acompáñenme, vamos a ver cómo es que ellos operan en Hechos 8:9. Acompáñenme a Hechos 8:9. ¿Cómo van hasta aquí, hermanos? ¿Se van gozando? Aprovecho para que aquellos que nos están viendo por primera vez, invitarles a que se suscriban. Hasta si ahorita en lo que llevamos les está haciendo de bendición este tema, hermano, dejen su like, por favor. Ayúdenos a compartir. Y los que se están suscribiendo por primera vez, no olviden de activar la campanita, es muy importante, para que así la plataforma les haga saber cuando estamos subiendo un video nuevo. Déjenme saber en los comentarios si les está haciendo de bendición hasta este momento y qué les está enseñando el Señor en esta epístola que estamos aprendiendo. Amén. Ahí les estoy dejando muchita tarea, ¿verdad? Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Dice, hermano, que este Simón era un mago, ¿verdad? Pero la gente, ¿cómo le llamaba? El gran poder de Dios. Ese es el gran dunamis de Dios, hermano. Y es que Simón, el mago, sí tenía poderes que se movían en él. Los poderes de tinieblas, hermanos, son poderes que también hacen milagros. Pero brinquemos un momento a Apocalipsis 16:13. Acompáñenme. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Se fija, hermano? Estos espíritus de demonios hacen señales, ¿se fija? Esos son los dunamis de tinieblas, los poderes de tinieblas. Dunamis que están puestos bajo el control de Cristo también, pero que están operando en los que no caminan en la verdad. Por eso vemos que en Samaria, Simón, el mago, tenía engañado a todo el pueblo hasta que creyeron en Cristo. Vamos a leer Hechos 9:12 nuevamente. Hechos 9:12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pero si se fija, hermano, estamos leyendo el versículo desde el 8 y el 9, porque dice que Simón se quedó atónito. Pero es que aquí me equivoqué, puse 9. 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, que en aquella ciudad le había engañado a mucha gente. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Pero quiero enfocarme en el versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Se fija, hermano? Aquí, Simón, el mago, estaba atónito, porque el poder que vio en Felipe era superior al que él había manejado. Entonces, claro que hay poderes en las tinieblas, hermano, pero el poder de nuestro Cristo es mayor a ese poder, porque Efesios 1:21 dice que Cristo se sentó sobre todo poder. Así que
el poder que manejamos nosotros, hermano, es mayor. Dice la palabra que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos se gozan con eso, hermano? Déjenme un amén en el chat, un amén en los comentarios, por favor. Y esos poderes, hermano, los vuelve a mencionar Pablo en Colosenses 1:16. Acompáñenme a Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En Cristo, hermano, fueron creadas todas las cosas, los tronos, los dominios, los principados, los poderes, todo fue creado por él y para él. Quiere decir que en algún tiempo, hermano, esos poderes estuvieron en obediencia a Dios, pero se rebelaron, son entidades rebeldes. Pero Cristo está sentado sobre esos poderes, hermano. Así que no importa el poder que maneje el diablo, nuestro Cristo gobierna sobre ese poder. Amén. Veamos la cuarta cosa que fue puesta bajo Cristo. Efesios 1:21. Fíjense, no hemos salido de este versículo. Ya estuvimos estudiando sobre principados 1, autoridades 2 y poder 3. Vamos con el cuarto, que es señorío, sobre todo señorío. Y esta palabra señorío, hermano, es la palabra griega del número Strong G2963, que se pronuncia kuriotes, que significa dominio colectivo, es decir, gobernadores. Entonces Cristo se sentó sobre los gobernadores, y esos gobernadores son espíritus que quieren gobernar sobre los hombres. Y de ellos también habla Pablo en Efesios 6:12. Mire, acompáñeme a Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Solo que aquí Pablo a los gobernadores les llama cosmocrator, que es la palabra griega para gobernadores en este versículo 6:12, que quiere decir gobernador del mundo. Entonces el mundo se maneja por los cosmocrator, por los gobernantes que en equipo se levantan a gobernar. Y esos cosmocrator, que quiere decir estorbar la obra de Dios, son mencionados en Mateo 13:15. Acompáñeme a Mateo 13:15. Estos cosmocrator, esta palabra quiere decir estorbar la obra de Dios. Fíjese, Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Aquí nos evidencia, hermano, cómo esos cosmocrator, que tienen acento en la O, hace que no oigamos ni entendamos las verdades de Dios. Estos cosmocrator, gobernantes de este mundo, no quieren que escuchemos ni veamos las verdades de Dios en nuestras vidas. El trabajo de ellos es hacer que escuchemos pesadamente, hermano, para que no creamos, porque sobre esos gobernadores está sentado Cristo. Regresemos a Efesios 1:21. Por eso, hermano, de repente cuando usted siente pesadez por escuchar la palabra, es porque están esos cosmocrator intentando hacer que usted escuche pesadamente. Pero se toma con pared porque sobre ellos se ha sentado Cristo también. Veamos el número 5 sobre quién está sentado Cristo. Ya estudiamos 1, principados, 2, autoridad, 3, poder, 4, señorío y 5, sobre todo nombre que se nombra. Sobre todo nombre que se nombra. Sobre potestades que se invocan, hermano. Y aquí el apóstol Pablo utiliza para nombre la palabra griega onoma, que es el número Strong G3686, para que usted lo vaya apuntando ahí. Y quiere decir nombre invocado, hermano. Entonces es sobre todo nombre que se invoca. ¿Se fijan? Ya así se entiende un poquito mejor.
La Biblia dice en 1 Corintios 8, del 5 al 6, que hay dioses y señores enemigos de Dios. Mire, vamos a leerlo. 1 Corintios 8, del 5 al 6. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Muchos señores, hermano. Esos son los onoma, nombres que invoca la gente. Potestades que son invocadas, hermano, pero que están también bajo el trono de nuestro Señor. Nosotros solo tenemos un Dios, hermano, solo tenemos un Padre, solo tenemos un Señor. La palabra del Señor nos está diciendo que hay dioses, que hay nombres que se invocan, pero para nosotros, hermano, solo hay un Dios. Y esto lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Acompáñenme a Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nombre que se invoca, hermano. ¿Se fija? Entonces, no hay otro Dios que se pueda invocar. O si sí hay que se puedan invocar, pero nadie que nos pueda atraer o podamos ser salvos a través de este nombre que se invoca, más que el de Jesucristo. Amén. Efesios 1:19. Vayamos ahí. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, que se invoca, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Voy a parafrasear ese versículo, hermano. La supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros, los que creemos según la operación de su fuerza. Esa fuerza, pues esa operación fue la que también operó en Cristo, resucitándole a él de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo Arché, sobre toda Euxousia, sobre todo Dunamis, sobre todo Cosmocrator y sobre todo Onoma, que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Quiere decir, hermano, que las autoridades de este siglo y del venidero se tienen que sujetar a Cristo. Jesús es rey hoy, hermano, mañana y para siempre. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, lo que está diciendo Pablo en Efesios 1 del 20 al 21 es que el mismo poder que operó en Cristo es el mismo que está operando en nosotros, hermano. Así que confiemos, porque el mismo poder que operó en él opera en nosotros. Y ese poder es el que lo resucitó sobre todo Arché, toda cabeza, todo principado, sobre toda Euxousia, toda autoridad, toda potestad, sobre todo Dunamis, todo poder de tinieblas, sobre todo Curiotes o Cosmocator, sobre todo gobernador y sobre todo Onoma, todo nombre que se nombra o que se invoca. No solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Entonces, hermano, nuestro Cristo tiene autoridad sobre 5 cosas. Arché, Euxousia, Dunamis, Cosmocrator y Onoma. Que es decir, tiene autoridad sobre principados, autoridades, poderes, señoríos y nombres. No solo en este siglo, hermano, sino en el venidero también. Y si Cristo aún no ha tomado el control sobre el mundo, es porque primero está arreglando a su pueblo, hermano. Primero va a tomar el control sobre su pueblo y después sobre el mundo. Y se ha permitido calamidad, se ha permitido pandemia, se ha permitido guerra, se ha permitido pobreza. Es porque está tratando con nosotros, hermano, para que estemos listos, porque su venida está cerca. Amén. Entonces, hermano, si usted un día, y yo sé que le han dicho muchas veces, ¿por qué el Señor permite tanta guerra? ¿Por qué el Señor permitió esta
pandemia? ¿Por qué permite pobreza? ¿Por qué permite hambre? Porque el Señor tiene una prioridad, el prepararnos a usted y a mí. Y cuando nosotros estemos listos, hermano, va a tomar autoridad sobre el mundo también, sobre todas esas guerras, todas esas calamidades, sobre toda enfermedad. Así que, hermano, estemos gozosos porque ese poder que se manifestó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo en los lugares celestiales junto con el Padre y sobre toda autoridad. Ya vimos esas 5 manifestaciones. Es el mismo poder que está sobre nosotros, hermano. Vamos a ir estudiando más a detalle los siguientes versículos, pero esta es la base, hermano, para saber que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra toda potestad en los lugares celestiales. Y si esas potestades con las que vamos a pelear, esos espíritus, están bajo los pies de Cristo, entonces, hermanos, nosotros tenemos la batalla ganada. No tenemos por qué estar peleándonos, echándolos fuera a nombre propio, hermano. Esto nos debe enseñar a que todo espíritu se doblega y se sujeta a Jesucristo y al Espíritu de Jesucristo, al Espíritu Santo. Y si nosotros estamos con ese parto gemelar dentro de nosotros con el Espíritu Santo y con el Espíritu de Cristo que está en nosotros, pues obviamente esos espíritus se van a sujetar también a nosotros. Pero nosotros no tenemos que estar ahí persiguiéndolos, ¿verdad? Ellos no tienen autoridad sobre nosotros, pero nosotros tampoco tenemos que estar ahí buscando demonios en cualquier lado. Pero tenemos que estar tranquilos porque todo eso ha sido sujetado y está a los pies. El Señor está sentado sobre todo ellos. Así que, hermano, espero haya sido de bendición para usted. Si tiene usted alguna duda, no dude en escribirnos. Ya puse ahí el correo, puse el mail, puse la página de Facebook. Si usted se quiere comunicar con nosotros, ahí con mucho gusto los vamos a atender. Me dio mucho gusto estar con ustedes, hermano. Lo voy a dejar hasta aquí para continuar el viernes. Yo creo que con la culminación del capítulo 1, si el Señor nos lo permite, porque lo que sigue es otro tema, así que no me quiero empalmar temas. Sea muy bendecido, mi hermano. Pídanle al Señor. Si usted no entiende o comprende bien todo lo que estamos aprendiendo, pídale al Espíritu que Él se le revele, que Él lo guíe a estudiar la palabra. Y verá que el Señor en su momento le dejará entender todo lo que está escrito en la Biblia. Y gracias a Dios que poco a poco nos lo ha estado revelando, ¿verdad? Todos esos misterios los está dando a enclarecer en estos últimos tiempos para nosotros, y nos gozamos grandemente porque nosotros hemos sido privilegiados. Digo nosotros, no hablando en esta comunidad que tenemos tan preciosa en YouTube, sino nosotros como hijos de Dios que nacimos en esta generación. Me refiero a todos los que nacimos en esta generación porque hemos visto cumplir muchas profecías y hemos visto cómo todos esos misterios se están revelando para nosotros, ¿verdad? Y nos gozamos con ello. Pues mis hermanos, los espero aquí el miércoles a las 7 de la noche para seguir estudiando las áreas restaurables del alma con mi esposita. No se lo pierda, está muy interesante. Verá que va a ser de mucha bendición para usted. También lo invito para el siguiente viernes, si el Señor nos lo permite y no ha venido, estaremos aquí para estudiar el siguiente capítulo o el versículo, los versículos que nos hacen falta del capítulo 1. Si el Señor nos lo permite, estaremos culminando con el capítulo 1 para darle paso al capítulo 2. 2 de 6, hermano, ahí vamos. Pero gloria a Dios que el Señor nos va enseñando, ¿verdad? Poco a poco y nos va dejando ver cuántos temas se pueden estar ocultos en un solo versículo, en un solo capítulo. Así que no tenemos prisa y estamos estudiándolo con calma y dejándonos guiar por el Espíritu, que es el que nos enseña y nos guía por dónde es que tenemos que ir enseñando, ¿verdad? Pues pase una excelente noche, hermano. Déjeme en los comentarios, en el chat, un fuerte amén para saber que usted se quedó aquí hasta el final. Bendiciones y si el Señor nos lo permite, nos vemos por acá próximamente. Bendiciones.